En esta mañana quiero hablarles acerca del tema dichos asumidos como verdaderos. Hay algunos rumores, ¿verdad? Hay algunos dichos que de pronto escuchamos y pensamos que son verdad. Bueno, en principio, ¿qué es un dicho o a qué me estoy refiriendo? Un dicho es un rumor o una frase que hemos oído varias veces y que de tanto repetir se asume que son verdad. Por ejemplo, en la antigüedad, si nosotros nos remontamos al primer siglo, había un emperador que era muy malo, llamado Nerón, y la gente le tenía miedo. Cuando Nerón murió, o mejor dicho, se suicidó, la gente no creía. La gente decía, no, ese era el doble de Nerón, ese no era Nerón, se suicidó realmente otra persona. Nerón se fue a otra ciudad y va a regresar, dice que va a regresar con un gran ejército y va a aplastar a todo Roma, y entonces la gente tenía ese temor. Hoy en día, ¿ustedes han escuchado algo parecido en nuestro país, en Perú? ¿No? Alan García no ha muerto, dicen, está en Francia, está ahí escondido, va a venir en cualquier momento, y así por el estilo. Bueno, no les quiero decir que si es verdad o es mentira, porque yo sé que hay muchos que ya tienen su idea, ¿verdad? Pero en esta mañana no vamos a hablar propiamente de algunos acontecimientos, sino de algunas frases o algunos dichos que pensamos que son verdad, o pensamos incluso que son parte de la Biblia. Por ejemplo, a ver, vamos a ir al primero de ellos. El fruto prohibido que comieron Adán y Eva. ¿Qué tipo de fruto era? ¿O qué fruta era? Una manzana. Pues no, ya eso es indiscutible, pero en la Biblia no dice que fue una manzana. O sea, en la Biblia simplemente dice que comieron del fruto prohibido, pero no dice que fue una manzana, pero nosotros asumimos que es una manzana y eso nadie nos va a sacar de la mente, ¿ok? Hay esta siguiente frase que dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Y alguna vez yo he escuchado que decía, ¿no? Como dice la Biblia, hermanito, Dios ahorca, pero no aprieta. Eso no está en ningún texto bíblico. O sea, eso no es parte de la Biblia. Puede ser una verdad, pero no es un texto bíblico. O lo siguiente que dice, ayúdate, que yo te ayudaré, dice el Señor. Y eso lo dice en su palabra. Igual también pensamos que es un texto bíblico, pero no es un texto bíblico, es algo que a alguien se le ocurrió, lo fue circulando por ahí, y entonces lo hemos escuchado, y de tanto escucharlo, pensamos que es verdad, pero no es un texto bíblico. Luego dice, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, como está escrito en su palabra, dicen, pero no está escrito. Es una verdad, pero no es un texto bíblico. ¿Ok? Así que en esta mañana les voy a mostrar otros dichos que todavía son más fuertes y que pensamos que es verdad. Por ejemplo, la siguiente frase. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese dicho que dice, todos los caminos conducen a Roma? Todos los caminos conducen a Roma. Probablemente este dicho se originó, lógicamente, en el Imperio Romano, porque todos los caminos finalmente conducían a Roma. Pero cuando una persona lo expresa hoy en día, eso quiere decir que todos los caminos, supongamos, ¿no? Todas las iglesias hablan de Dios y todos conducen a Dios, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema que tú seas de cualquier iglesia, dicen. No importa si tú eres incluso budista, eres musulmán, la cosa que adores a Dios. Lo importante es que adores a Dios y todos los caminos te van a conducir a Dios. Pero esa es una frase bonita, es un dicho bonito, pero no es verdad. No es verdad, aunque quisiéramos que sea verdad. Porque fíjense lo que dice la palabra del Señor en Gálatas. Por ejemplo, vámonos a Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9. Esto es la palabra de Dios. Miren lo que dice. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, que caiga en maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelve a decir el apóstol Pablo, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema o que caiga en maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que a nuestro Señor le agrada y Él está esperando que nosotros prediquemos un solo evangelio. Es decir, no hay muchas verdades, no hay muchos evangelios, solamente hay un solo evangelio. Y de pronto, si de repente alguien está distorsionando ese evangelio, dice que caiga en maldición. Tristemente, no lo estoy diciendo yo, sino que está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué resulta si en vez de poner a Cristo Jesús, yo pongo a Pedro? Yo digo, no, para mí más importante es Pedro. Jesús no, Jesús habrá muerto en la cruz, todo lo que tú quieras, pero yo sigo a Pedro. ¿Estaré en lo correcto? No, estoy distorsionando el evangelio. Y si distorsiono el evangelio, estoy cayendo en maldición. Eso quiere decir que no todos los caminos conducen a Roma. No todos los caminos conducen realmente a Dios. Puede parecer que están siguiendo a Dios, pero no son de Dios. Miren este otro texto bíblico, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, te dice la palabra del Señor. ¿Y de qué más? De la doctrina. O sea, no es que yo voy a predicar cualquier enseñanza, cualquier doctrina, tengo que enseñar la doctrina que está escrita en la Biblia. Por eso es que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. O sea, yo voy a poder ser salvo y voy a poder salvar a las personas si es que predico la verdadera doctrina. Pero si por ahí yo voy aumentándole de repente mis propias enseñanzas, mis propias ideas, por muy bonitas que sean, puede que esté equivocado. Y si usted sigue a una persona que de pronto no habla conforme a la palabra de Dios, probablemente también usted esté yendo por el camino equivocado. Es por eso que nosotros necesitamos escudriñar la palabra de Dios para saber si realmente nos están enseñando la verdad o no. ¿Ok? Entonces, ese dicho que dice todos los caminos conducen a Roma, puede que no sea verdad. ¿Ok? Muy bien. A ver, este otro dicho que dice, la Biblia es un libro difícil de entender, hermano. Uy, no, cuánto, toda mi vida me llevaría a estar leyendo la Biblia para poderlo entender. ¿Es verdad o es mentira, hermanos? ¿Para quién es verdad? Para aquellos que nunca leen la Biblia, ¿verdad? Si usted va a su casa hoy día y de repente viene el próximo domingo acá a escuchar la palabra de Dios, lógicamente no habrás entendido nada de la palabra de Dios, porque durante la semana se te habrá olvidado lo que hemos hablado. Es más, nosotros debemos de estar escudriñando constantemente la palabra de Dios. Miren lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y luego dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ¿quiénes son los que van a caer en perdición o en castigo? Aquellos que son inconstantes. Fíjense, nunca la palabra del Señor avala la ociosidad.
El Señor siempre nos pide que nosotros estemos escudriñando su palabra. Si tú estás leyendo la Biblia de manera constante, va a ser fácil que lo entiendas. Pero si de pronto de vez en cuando lees la Biblia, pues no vas a entender, por supuesto, y para ti va a ser difícil de entender. Fíjense, en la Biblia nosotros encontramos un ejemplo muy bonito de un pueblo que no se contentaba con solamente escuchar. Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es decir, Pablo y Silas llegaron a una ciudad llamada Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con todo entusiasmo. Escucharon la palabra que estaba trayendo el apóstol Pablo. Pero fíjense lo que dice a continuación: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, si de pronto usted escucha la palabra del Señor, usted escucha lo que yo le estoy hablando, pero usted tiene que corroborarlo en su Biblia para decir, a ver, este hermanito estaba diciendo la verdad o por ahí me estaba queriéndome engatusar. De repente por ahí me quiere engañar este hermanito. Entonces tú, para poder corroborar si es correcto o es falso, tienes que constatarlo con la palabra de Dios, con tu Biblia, en casa, ahí, leyendo y escudriñando para saber si lo que te están enseñando es verdad o no. ¿Ok? Bueno, vamos a un tercer dicho. Y realmente esto a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Dice, vamos, nadie se va a dar cuenta. Hey, vamos, hay que echarnos unas cervecitas. Total, nadie se va a dar cuenta. Hey, vámonos a tal lugar. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a enterar. Esos hermanitos, no, nunca se van a enterar, dice. ¿Verdad? O sea, a veces pensamos que nadie lo ve, que nadie se está dando cuenta. Por ejemplo, miren, Caín, que fue el que mató a Abel, él pensó que nadie se había dado cuenta del homicidio que había hecho, del asesinato que había cometido. Entonces dice Génesis capítulo 4, versículos del 9 al 11, entonces Jehová preguntó a Caín, porque Caín pensó que nadie se había enterado de que había asesinado a su hermano. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, todavía le dijo, no, yo tengo que estar cuidándolo a mi hermano, él es grandecito. Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. O sea que, aunque nosotros pensemos que a los hombres les podemos engañar, que nadie se va a enterar de la infidelidad, nadie se va a enterarse de esto o del otro, pero a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos ocultar nada. Y tú tienes que tener temor, no de los hombres, sino de Dios, porque a Dios es el que vas a tener que dar cuentas, y ante los ojos de Dios todo está descubierto, como dice el siguiente texto bíblico, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está descubierto ante los ojos de Dios. A Dios no le podemos engañar. A los hombres sí les podemos engañar. A los hombres sí podemos ocultar nuestras cosas malas que hacemos, pero a Dios no le vamos a poder ocultar.
Así que yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes algo escondido en tu vida? ¿Tú crees que nadie lo sabe? ¿Tú crees que has hecho algo y que de pronto nadie se ha dado cuenta y ahí quedó todo? No juegues con fuego, porque puede ser que de repente estés en un camino de destrucción. Así que te animo a que de pronto tú puedas llevar cualquier cosa negativa que hayas cometido en tu vida a los pies del Señor. Él te puede perdonar cualquier pecado que hayas cometido, pero es necesario que tú te acerques de manera humilde ante su presencia. Vamos a revisar el último dicho. Son 4 dichos que quería compartir con ustedes en esta mañana. Dice: cuando suceda esto o aquello, seré un buen cristiano. Cuando mis hijitos ya estén grandecitos, ahí sí ya, voy a ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Cuando sea profesional, ahí sí ya no voy a faltar a la iglesia, nunca más voy a volver a faltar a la iglesia, voy a ser pero fiel al Señor. O cuando tenga mi casita, apenas construyo mi casita, no, ahí sí ya, inmediatamente voy a ser yo un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Y de pronto va pasando el tiempo, y fíjense, si tú no comienzas a ser fiel a Dios desde el día de hoy, yo te aseguro que nunca lo vas a hacer. Porque si tú vas a estar esperando algún acontecimiento para recién ser un verdadero hijo de Dios, probablemente nunca lo vas a lograr realizar. Ponte a serte fiel a Dios, pero desde el día de hoy. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, y este es un texto bíblico que nos quiere motivar en esta mañana. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, no te pongas a pensar y digas, de acá a unos añitos voy a ser un buen cristiano. Cuando tenga esto, cuando tenga un buen trabajo, cuando tenga mi familia, o cuando tenga mi casa, o cuando mis hijos se gradúen, recién ahí voy a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano. Yo te animo a que en esta mañana, así como dice la palabra del Señor, tú te despiertes. Despiértate tú que duermes, te dice el Señor, y aprovecha el tiempo, porque los días son malos. Puede que de repente tengamos solamente pocos días aquí en la tierra. ¿Y qué vas a hacer con esos pocos días que te quedan? Por lo menos dedícate al Señor. Haz una cosa productiva. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Y este texto bíblico puede servir para ti en esta mañana, que todavía no has tomado la decisión de acercarte a los pies del Señor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora, el día de hoy, es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No dejes pasar ni un día más en tu vida. Acércate a los pies del Señor, límpiate de todos tus pecados, y Él hará que tu vida sea mucho más fructífera, mucho más bendecida. ¿Tú quisieras la bendición de Dios? No dejes pasar tu oportunidad. No estés pensando en ser un verdadero cristiano o un verdadero hijo de Dios de acá a unos años, cuando esto o aquello suceda. Eso puede ser una gran mentira, y puede que tú nunca llegues a ser un gran hijo de Dios. Más bien, en vez de estar confiando en aquellos dichos, en aquellas frases que nos han metido en la mente, nosotros debemos ponernos a pensar más que todo y confiar en la palabra de Dios. Porque ¿qué es la palabra de Dios? En el Salmo 119,
el versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No te dejes guiar por lo que te dice la gente. No te dejes guiar por aquellas cosas que han metido en tu mente algunas personas. Más bien déjate guiar por lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, dice, es como una lámpara. O sea, es una luz que te va a ir alumbrando en medio de la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de las necesidades. Es la luz que te puede alumbrar y que te puede guiar por el camino correcto. No te dejes guiar por lo que te dicen las personas, por muy buenas ideas que sean. Déjate guiar por la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, que Dios bendiga vuestras vidas. Amén, mis queridos hermanos, muy bien.